En León, Guanajuato, una familia pidió ayuda urgente al sacerdote de la parroquia. Su hija, una muchacha de apenas 15 años, llevaba semanas cambiando de manera que nadie entendía. Recuerdo esa noche como si hubiera sido ayer. Fue en el 2016. La muchacha primero dejó de comer. Después empezó a hablar con voces que no eran suyas. Una grave, otra ronca. Imposible de salir de un cuerpo tan joven. Y una más chillona, infantil, como la de un niño burlón. Lo peor era lo que decía: secretos íntimos de su madre, pecados escondidos de su padre, pensamientos que solo existían en la mente de todos los presentes. La familia desesperada primero buscó ayuda en un chamán de la región. Hicieron limpias con hierbas, pasaron copal, huevo y rezos prehispánicos. Pero nada funcionó. El chamán salió pálido, temblando, y les dijo: esto no es de los nuestros, esto viene de abajo, de muy abajo. La casa olía a humedad y encierro. Cuando entramos, la vimos en la sala, amarrada a una silla con cinturones, mirada fija, inyectada, tan roja que parecía brillar en la penumbra. La cara marcada con rasguños que ella misma se hacía. El sacerdote sacó el crucifijo y comenzó a rezar. Al principio todo fue silencio, hasta que la muchacha se echó a reír. Una risa grotesca, seca, que no parecía humana. Non sum sola, sumus legión. No estoy sola, somos legión. La silla salió disparada contra la pared, hecha trizas. La chica quedó tirada en el suelo, gritando, maldiciendo. Sus padres, llorando, la arrastraron hasta la recámara. El sacerdote dudó. Abrió una valija negra donde llevaba libros y objetos religiosos. Entre ellos, un ejemplar viejo, con las hojas gastadas. Ritual romano de exorcismos, se leía en la cubierta. El cura sudaba mientras pasaba las páginas, temblando. Subió las escaleras con la cruz en mano y el libro en la otra. Las ventanas se sacudieron como si un viento helado atravesara la casa, aunque afuera no soplaba nada. Las velas se apagaron de golpe. La muchacha empezó a hablar con varias voces al mismo tiempo. Era como escuchar a un coro de hombres y mujeres, todos gritando en diferentes tonos desde el mismo cuerpo. Mors sum, finis sum. Yo soy la muerte, yo soy el fin. El crucifijo en las manos del sacerdote empezó a gotear un líquido oscuro, espeso, como si sangrara. Nadie se atrevió a tocarlo. Uno de los vecinos que había entrado grabó con su celular. En el video todavía se escucha cuando la joven, con los ojos en blanco, repite 3 veces: Non potestis nos expellere, illa nostra est. no pueden sacarnos, ella es nuestra. El sacerdote gritó entonces con la voz quebrada, alzando el crucifijo: In nomine Christi, tibi impero ut inc discedas. en el nombre de Cristo te lo ordeno, sal de aquí. Y comenzó a leer párrafo tras párrafo del libro. La cama se levantó unos centímetros del suelo. La muchacha se sacudía con tal violencia que parecía que sus huesos iban a romper. Gritó, un chillido tan agudo que el espejo del cuarto se quebró en 1000 pedazos, y de pronto cayó inconsciente. Todos pensamos que había terminado, pero el sacerdote, pálido, susurró en voz rota: esto no fue una liberación. Esto solo es una pausa. Juró que nunca había enfrentado algo tan oscuro. Lo que habitaba en esa muchacha no se había ido. Solo estaba esperando. Bienvenidos a este nuevo episodio de La Calavera Nocturna. Hoy hablaremos sobre los exorcismos en México. Este es un tema que divide a creyentes y escépticos. Dividiremos en 2 partes. En la primera nos adentraremos en casos más escalofriantes ocurridos en México, testimonios reales, misticismo local y la delgada línea entre lo espiritual y lo psicológico. En la segunda parte hablaremos un poco del Vaticano y de los textos sagrados para hacer este ejercicio. México es un país profundamente católico, pero también marcado por la mezcla de tradiciones prehispánicas.
Muchas comunidades aún recurren a brujos, curanderos y chamanes para enfrentar lo inexplicable. El exorcismo en México se mezcla con rezos indígenas, hierbas y algunos rituales católicos. Lo que en Europa se conoce como ritual controlado, en México se convierte en un choque de mundos: fe, superstición y desconocido. En muchos pueblos de México, las familias llevan a las personas poseídas con curanderos o chamanes, quienes usan limpias con huevo, hierbas como ruda o copal y rezos en náhuatl o mixteco. Muchos creen que si el chamán falla, el demonio se fortalece. Testimonios locales cuentan que en algunos exorcismos los poseídos hablan en lenguas antiguas, que nunca aprendieron, como otomí, náhuatl o zapoteco. Para los abuelos, esto prueba que no es una enfermedad, sino algo del más allá. En comunidades rurales también se cree que cuando alguien no es liberado, los demonios se quedan rondando en la casa, provocando olores fétidos, sombras que se arrastran y animales que mueren de manera repentina. Algunas leyendas mexicanas aseguran que no solo el agua bendita y el crucifijo funcionan. Los rezos cantados, como las letanías en procesión o incluso canciones marianas, son capaces de ahogar la voz del demonio. ¿Y tú crees que estas son posesiones reales o enfermedades mal interpretadas? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Dicen que el diablo está en los detalles, por lo que hoy traemos algunos datos insólitos y algunos casos raros e importantes en México. Uno de los casos sucedió en León, Guanajuato. El padre Juan Rodríguez, único sacerdote exorcista oficial en León. Él ha narrado casos de jóvenes con fuerza inhumana, ojos en blanco y aversión total a lo sagrado. En entrevistas asegura que algunos de estos rituales duraron semanas porque algo no quería salir. En Celaya, Guanajuato, el padre Marco Antonio González de León. Él ha declarado que entre los síntomas más claros está hablar lenguas desconocidas, fuerza desproporcionada y revelar pecados ocultos. En su diócesis reciben solicitudes constantes, aunque reconoce que muchos casos son psicológicos, pero otros lo dejan sin explicación humana. En la Ciudad de México existe el Colegio de Exorcistas. La Arquidiócesis Primada reconoce al menos 5 exorcistas activos. No dan sus nombres públicamente por seguridad, pero los casos son tantos que en ciertos periodos los obispos han pedido apoyo a sacerdotes de otras diócesis. En Querétaro se encuentra la Capilla de las Benditas Ánimas del Purgatorio, reconocida como espacio donde se han practicado rituales de liberación y exorcismos. La prensa local ha documentado familias que acuden ahí, convencidas de que el demonio vive en su propia casa. En Morelia, Michoacán, tenemos al padre José Guadalupe Franco, exorcista de la Arquidiócesis de Morelia. Ha atendido a jóvenes con síntomas como escalofríos constantes, voces extrañas, pérdida de memoria y convulsiones. Un caso registrado por prensa local menciona cómo un joven gritaba frases en otra lengua mientras rechazaba las oraciones. Los exorcismos en México nos muestran el choque entre fe y ciencia, entre lo inexplicable y lo cotidiano, pero esta solo es la superficie, porque en Roma, el Vaticano guarda un libro, un manual escrito hace siglos, con instrucciones precisas para hablar con el demonio y expulsarlo. Un texto prohibido al que pocos tienen acceso y que muchos aseguran oculta más de lo que revela. Este fue el episodio de La Calavera Nocturna. Como mencionamos, en la segunda parte hablaremos del Vaticano, su manual secreto de exorcismos y algunos testimonios de sacerdotes oficiales. Atentos con lo que intentan expulsar, porque a veces no se va. Hasta la próxima y cuidado con lo que está en la oscuridad. Non sum sola, somos legión.